Muy buenas tardes. El tema que nos ocupa es la fundación de iglesias, el propósito de cumplir la gran comisión ordenada por mi Señor Jesucristo allá en San Mateo capítulo 28 verso 19, de ir y hacer discípulos, enseñar a las personas, enseñando, discipularlos y bautizarlos. Mi tema en esta tarde es predicando para alcanzar a todos los seres humanos. En este propósito debemos recordar varios postulados. Un primer postulado es que cada individuo es distinto en su personalidad. Hay personas muy extrovertidas, otros todos introvertidos. Hay unos muy lógicos, otros muy intuitivos. Hay unos centrados en las tareas, otros centrados en las personas. Hay unos estructurados, cuadriculados, por decirlo de alguna manera. Otros demasiado relajados en la vida. Unos que son muy emprendedores, que cada cosa, cada oportunidad están emprendiendo algo nuevo. Otros que simplemente son personas dispuestas para seguir. Eso lo encontramos en las personas que vamos a predicar y aún dentro de nuestros equipos de liderazgo y de evangelismo. Es así como el apóstol Pablo describe varios tipos de personas, varios tipos de cualidades en las personas y de culturas inmersas en ellos, allá en 1 Corintios, en el capítulo 9, del verso 19 al verso 22. Dice Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Habla de libertad, pero habla también de esclavitud. Dos posiciones distintas, ¿verdad? Me he hecho judío como judío, a los judíos como judío, para ganar a los judíos, como asumía según el rol de la persona. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice como sujeto a la ley. Pablo tenía en cuenta cada rasgo de las personalidades de los individuos, de sus características culturales, sociales, religiosas y políticas también. A los que están en la ley, como si yo estuviera sin ley. A los que no están, perdón, en la ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cómo Pablo tiene esa versatilidad para llegar a cada tipo de personalidad, a cada tipo de individuo, teniendo en cuenta que son distintos, los esclavos, los libres, los judíos, los que están bajo la ley y los que no están bajo la ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. El propósito que cierra aquí Pablo, y el propósito de fundar iglesias, de crear nuevas congregaciones, es que todos, o que muchos, o que algunos, como dice, de todos modos salve a algunos, porque todos necesitan de la salvación. Esa es una premisa que nos mueve a fundar iglesias. Esa es una premisa que nos mueve a hacer equipo evangelístico. Esa es una premisa que nos mueve a ir a cumplir la gran comisión, porque todos necesitan de la salvación. Allá en el libro de Romanos, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 3, el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que los colombianos, no es que los latinos, no es que los africanos, es todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo en Corintios presenta varios tipos de individuos, varios tipos de corrientes que tenían ellos como tal. Y en este caso aquí está mostrando que todos, absolutamente todos pecaron. Eso nos mueve a ir a fundar iglesias, a ir a llevar la palabra, a ir a formar nuevas congregaciones. El apóstol Pablo también, ahí en el libro de Romanos, primero estamos considerando que todos necesitan de la salvación. Y en el capítulo 6, ahí en el mismo Romanos, conocemos bastante estos pasajes, en el verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Todos pecaron y están entonces, están propensos, están dados a la muerte eterna. Pero la razón para que nosotros vayamos a llevar el evangelio es una muy clara: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que nos mueve a fundar iglesias. Eso es lo que nos mueve a alcanzar a otros. Eso es lo que nos mueve a ir a otros lugares, a otras poblaciones, a otros sectores de la ciudad.
el llevar las buenas nuevas, la dádiva de Dios, la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Por una razón bien clara: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna, pero esa dádiva tiene una razón muy particular. Ahí en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si murió por nosotros, murió por todos los seres humanos, por cada individuo, allá de los barrios subnormales, allá del estrato 1, del estrato 2, del estrato 6, allá de las comunidades indígenas, allá de los pueblos lejanos donde no podemos levantar mega iglesias, pero sí tenemos que ir a fundar iglesias y llevar el plan y el mensaje de salvación. Todos necesitan de la salvación, todos están, la paga del pecado es para todos la muerte, la dádiva de Dios es para todos vida eterna, por amor, por el amor que Dios tiene. Debemos pues entonces todos trabajar como comunidad, como iglesia, como líderes, como músicos, como profesores de la escuela dominical, de la educación cristiana, como consejeros de las parejas. En cada área debemos trabajar todos y por todos. Todos los que estamos aquí en la congregación, todos los que estamos capacitados para ir a llevar el evangelio a todos, a cada tipo de individuos, sea introvertidos. Vamos a encontrar unos muy folclóricos, vamos a encontrar unos demasiado lógicos y estructurados, algunos filosóficos, algunos muy teóricos, algunas personas muy centradas en sus tareas, en sus trabajos, en sus cosas, algunos muy humanistas, muy centrados en las personas, otros muy relajados, personas emprendedoras, y otros que realmente simplemente siguen a otras personas, cumplen una función en una empresa, hacen bien sus cosas, quieren seguir a un líder religioso, a un líder político, pero nunca hacen o emprenden algo nuevo. De tal manera que todos necesitamos, debemos y necesitamos trabajar todos como iglesia por todos. Allá en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, estoy centrado simplemente en Pablo hoy, realmente. Ahí en el mismo libro de Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el verso 11 al verso 12 dice: cómo Dios constituyó varios ministerios, que eso es lo que queremos y debemos trabajar en nuestra congregación. Debemos trabajar en nuestros liderazgos como iglesias madres, que conocemos a los que van a fundar iglesias, que debemos estar organizados de alguna manera, que Dios constituyó, dio dones, dio capacidades. La palabra dice ahí, Él mismo, o sea, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles para ir y llevar, para ir y fundar, para ir y sembrar, para ir y anunciar la palabra del Señor. A otros profetas, para hablar el mensaje de la bendita palabra del Señor, para publicar, para en nombre de Dios hablar. A otros evangelistas, esos que tienen esa capacidad que quizá yo no tengo y algunos de ustedes no tienen, pero que pueden sentarse al lado de una persona, hablarle del amor de Jesucristo, conversar con ella, animarla, bendecirla, ayudarla y llevarla al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A otros pastores, algunos, como en mi caso, tenemos un poco esa capacidad de pastorear, de ya estando en la congregación poder guiar la congregación, enseñarles, hacer cursos de capacitación, instruirlos en la palabra, aconsejarlos, guiarlos, pastorear, dice, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántos maestros necesitamos de la palabra del Señor? ¿Cuántos maestros necesitamos para los más pequeñitos? Que aprendan la palabra del Señor, para los adolescentes, para los jóvenes. Necesitamos maestros aún para el mismo equipo de alabanza, que los enseñen los principios de la adoración, de la alabanza, para la comunidad que vamos a fundar, a la cual vamos a llegar, que aprendan y entiendan los principios de adoración y alabanza, que entiendan el deseo y la necesidad que tiene el hombre de alabar a alguien, y en este caso, que puedan ser maestros y podamos ser maestros para guiarlos a adorar y bendecir el nombre de Dios. A fin, el propósito de que tengamos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas es uno: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Queremos y debemos, como iglesia que estamos constituida, como embajadores del reino de Dios, como que vamos a ir a fundar una iglesia, debemos ir con este propósito. Ahora vamos a hablar más luego de algunos ministerios o equipos de trabajo que debemos formar para ir a fundar la iglesia, para ir a fortalecer esta congregación que está iniciando. Pero el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que cada día nosotros seamos más perfectos. Pero también que cada día las personas a las que vamos a compartir puedan ser más perfectos. Que el camino de la perfección, de la santidad, de la búsqueda de Dios, que la forma de relacionarse con sus cónyuges, con sus hijos, con sus familias, con su entorno, con su empresa, con su lugar de empleo, aún en el transporte público, debe ser mejor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A los santos que estamos en la congregación debemos perfeccionarnos para ir a la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos como iglesia cada día edificarnos más e ir y estar suficientemente capaces de edificar a otros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos mueve a fundar iglesias. Eso es lo que nos mueve a formar equipos. Eso es lo que nos mueve a ir a alcanzar a otros con el amor de Dios, con el plan de arrepentimiento, con el plan de salvación. Eso y nada más que eso es lo que nos mueve para servir al Señor, para servir en algún ministerio. A fin, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué bueno que nosotros como iglesia podamos y vayamos a llevar el mensaje de salvación. Que todos lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Ese es el gran propósito, esa es la gran necesidad, eso es lo que estamos buscando. Por eso debemos prepararnos. Por eso los invito y los animo y nos animamos como congregación a que podamos cada día prepararnos para organizar los equipos de trabajo que necesitamos y que tenemos, y a lo cual como iglesia nos debemos animar, exhortar y preparar. Necesitamos equipo de consolidación para nuevos miembros. Personas que estén capacitadas en la palabra del Señor para consolidar a las nuevas personas que por la misericordia de Dios van a aceptar su palabra. Él tiene ya el plan de salvación, Él es el que los lleva, los convence su Espíritu Santo, pero nosotros debemos trabajar como tal para tener y ser un equipo de consolidación para la enseñanza, para la educación, para el discipulado a los niños, a los jóvenes, para enseñarles la palabra a través de las mayores formas pedagógicas que podamos aprender, que tengamos a nuestra capacidad, que podamos enseñar y educar a estos nuevos cristianos de una manera bien especial. Ese debe ser nuestro propósito, esa debe ser nuestra búsqueda, ese debe ser nuestro entrenamiento. También necesitamos un grupo de conexión, que podamos conectarnos con los vecinos, con los del barrio, que podamos conectarnos con las autoridades, que podamos conectarnos con las fundaciones, con los que de una u otra manera puedan ayudarnos o tengan algún impacto en la sociedad. Necesitamos ese grupo de conexión. También necesitamos al máximo colocar delante del Señor y delante de la congregación y en medio del equipo de trabajo los dones espirituales y aprovecharlos al máximo. Cada don que Dios le ha regalado, mi estimado hermano y amigo, debe colocarlo en las manos del Señor para poderlo utilizar de la mejor manera. Necesitamos también el trabajar con los muchachos, con los niños en muchos lugares. Una de las cosas que más se nos facilita es llegar a los niños y a través de los niños llegar a los padres. Necesitamos un excelente equipo, un buen equipo de trabajo infantil. Y desde luego, algo que no debe faltar para nuestras reuniones: la música anima mucho, la música alegra el corazón, la música convoca. Necesitamos un buen equipo de alabanza.
Necesitamos pianistas buenos, necesitamos guitarrista, baterista, necesitamos unas voces bien hermosas, pero sobre todo necesitamos hombres y mujeres que tengan un corazón de adoración y alabanza al Señor, que convoquen a la congregación a través de la adoración y la alabanza para ir delante del trono, para acercarse a la palabra del Señor. El tiempo de la adoración, el tiempo de la alabanza, el equipo de alabanza es tan fundamental como el trabajo común con los niños, como la capacidad de poder organizar las parejas, hablar a las parejas, como tener los grupos de conexión para conectarnos, valga la redundancia, con las demás personas, como la enseñanza de un texto, como la educación de las parejas, de los jóvenes, como el discipulado persona a persona. Por eso, muchachos, hermanos, debemos saber quiénes somos. Somos una iglesia que quiere ir a alcanzar a los demás para la gloria de Jesucristo, para el plan de salvación. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Porque sentimos el llamado de ir a alcanzar a las demás con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos y cómo lo hacemos? De acuerdo a lo que la palabra del Señor nos envía. Por eso, para terminar, quiero decir en 2 de Corintios, en el capítulo 5, del verso 20, nos da un parámetro bien particular. No lo vamos a hacer como nosotros queramos. Nosotros vamos como embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de ir a fundar iglesia. Ese es el propósito de hacer discípulos. Ese es el propósito de llegar a la comunidad y a otras personas no alcanzadas. Porque somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Como si Dios rogase, Dios nos pide que vayamos y lo hagamos. Esta es mi invitación, y que Dios nos ayude y Dios nos bendiga para ir a fundar esta iglesia y para ir a hacerla crecer, a ir a discipularla, a ir a guiarla y a ir a trabajar con los niños. Dios les bendiga y hasta la próxima.